Vamos a hablar de algo que damos por sentado, pero que literalmente sostiene nuestro mundo moderno: el concreto. Es tan fundamental, está tan presente en todo, que casi ni lo vemos, pero define por completo nuestras ciudades y nuestra civilización. Pensemos un momento. Desde esos rascacielos que parecen tocar las nubes, pasando por los puentes que nos conectan y, por supuesto, las casas que nos dan refugio, el concreto es el protagonista silencioso. Es increíblemente versátil, muy duradero y hasta ahora parecía insustituible. Pero claro, como en toda buena historia, aquí viene el giro. Este material tan confiable tiene un secreto, una huella de carbono, bueno, digamos que es gigantesca, y apenas estamos empezando a entender su verdadera magnitud. Y aquí está la cifra que lo cambia todo: un 8%. La industria del cemento, que es el ingrediente clave del concreto, es responsable de cerca del 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Para ponerlo en perspectiva, es una locura. Por cada tonelada de cemento que se produce, se emite casi una tonelada de CO2 a la atmósfera. Y ahora fíjense en este gráfico, porque aquí está la clave del asunto. Mientras que un 40% de esas emisiones viene de quemar combustibles para calentar los hornos, algo que podemos intentar solucionar, la mitad, el 50%, se libera por una reacción química que es inevitable en el proceso, es parte de la receta. Y ese es el verdadero desafío. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el corazón del problema. Y todo, absolutamente todo, se reduce a un componente con un nombre un poco raro: el clinker. Para que nos entendamos, el clinker es como el ingrediente activo del cemento, el que le da toda su fuerza. El problema es cómo se hace. Hay que calentar piedra caliza a temperaturas brutales, más altas que la lava de un volcán. Y es en ese proceso, llamado calcinación, donde la química hace su magia, o su desastre, según se mire. La piedra caliza se descompone y libera todo ese CO2 que tenía guardado. Entonces, la lógica es aplastante, ¿no? Si el clinker es el problema, ¿qué tal si usamos menos? La solución más directa y que más se está usando es simplemente cambiar la receta del concreto. Y esto lo deja clarísimo. A la izquierda, el cemento de toda la vida. Casi todo es clinker. A la derecha, el cemento ecológico, donde una parte muy importante de ese clinker se ha quitado y se ha reemplazado con otros materiales mucho más inteligentes y sostenibles. A estos sustitutos se les conoce como materiales cementantes suplementarios, o MCS, y aquí viene lo más fascinante. Muchos de ellos son en realidad subproductos, desechos de otras industrias, como las cenizas que sobran de las centrales eléctricas o la escoria de fabricar acero. Es un ejemplo perfecto de economía circular. Estamos convirtiendo la basura de alguien en un recurso valiosísimo. ¿Y el impacto real de todo esto? Pues miren la gráfica. Simplemente cambiando la receta podemos cortar las emisiones de CO2 del cemento hasta en un 40%. Es un paso de gigante en la dirección correcta, y todo gracias a ser un poco más listos con los ingredientes. Pero ojo, que cambiar la receta es solo el principio. Ahora vamos a ver cómo la tecnología más puntera está llevando esta revolución mucho, mucho más lejos. Una de las innovaciones más geniales que hay ahora mismo es la tecnología CarbonCure. Esto es increíble. En lugar de solo reducir las emisiones que se producen, esta tecnología toma CO2 que ya ha sido capturado de otros sitios y lo inyecta directamente en la mezcla de concreto. Una vez dentro, ese CO2 se convierte en un mineral, como si fuera una roca, queda atrapado para siempre y, para colmo, hace que el concreto sea todavía más fuerte. Otra solución que promete muchísimo es el cemento LC3. Esta es una nueva fórmula que utiliza arcillas de baja calidad que son súper abundantes en todo el mundo para reemplazar a una gran parte del clinker. Esto lo convierte en una forma muy accesible y fácil de implementar a gran escala, para reducir drásticamente la huella de carbono del cemento. Pero incluso con todas estas innovaciones nos enfrentamos a una realidad un poco dura. Esta cita de expertos lo deja muy claro: cambiar la receta y ser más eficientes no nos va a llevar a la meta de cero emisiones. ¿Y por qué? Pues volvemos a ese 50% de emisiones del que hablamos al principio, las que vienen del proceso químico. Esas son las más difíciles de eliminar. Para conseguir una neutralidad de carbono de verdad, nos falta la pieza final del puzzle. Y esa pieza es la tecnología de captura, uso y almacenamiento de carbono, o CCUS. Y esto es absolutamente fundamental que lo entendamos. Mientras que los combustibles alternativos pueden eliminar las emisiones que vienen de la energía, de quemar cosas, solo la CCUS puede, literalmente, atrapar el CO2 que se libera de la piedra caliza. Es la única tecnología que ataca el problema en su totalidad y la que nos abre la puerta a un cemento que sea de verdad de cero emisiones netas. Muy bien. Toda esta tecnología es impresionante sin duda, pero ¿qué significa en el mundo real?
¿Por qué debería importarle a un desarrollador, a un constructor o a la sociedad en general? Pues aquí está el argumento de negocio, así de claro y simple. Usar concreto ecológico ayuda a que los proyectos consigan puntos muy valiosos en certificaciones de construcción sostenible, como LEED y EDGE. Y eso no es solo para la foto, ¿eh? Eso se traduce directamente en que el valor del edificio en el mercado aumenta. Al final es que los beneficios son para todos. El planeta obviamente respira un poco mejor. Los desarrolladores ven un retorno de su inversión, cumplen sus metas de sostenibilidad, las famosas metas ESG. Y la sociedad en su conjunto se lleva infraestructuras más resistentes, más duraderas. Es un ganar, ganar, ganar por donde se lo mire. Y para que sea todavía más tangible, un dato final. Usar un solo metro cúbico de algunos de estos tipos de concreto verde ahorra la misma cantidad de emisiones que las que produce un coche promedio al recorrer 370 kilómetros. Imaginen eso multiplicado por los miles de metros cúbicos que se usan en un solo edificio. La escala del impacto es brutal. Así que al final la cosa no es si vamos a seguir usando concreto. La respuesta es sí. Nuestro futuro se va a construir con concreto. La verdadera pregunta, la que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de concreto vamos a elegir? La tecnología para construir un futuro más verde y sostenible ya está aquí. La elección ahora es nuestra. Vamos a hablar de algo que damos por sentado, pero que literalmente sostiene nuestro mundo moderno: el concreto. Es tan fundamental, está tan presente en todo, que casi ni lo vemos, pero define por completo nuestras ciudades y nuestra civilización. Pensemos un momento. Desde esos rascacielos que parecen tocar las nubes, pasando por los puentes que nos conectan y, por supuesto, las casas que nos dan refugio, el concreto es el protagonista silencioso. Es increíblemente versátil, muy duradero y hasta ahora parecía insustituible. Pero claro, como en toda buena historia, aquí viene el giro. Este material tan confiable tiene un secreto, una huella de carbono, bueno, digamos que es gigantesca, y apenas estamos empezando a entender su verdadera magnitud. Y aquí está la cifra que lo cambia todo: un 8%. La industria del cemento, que es el ingrediente clave del concreto, es responsable de cerca del 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Para ponerlo en perspectiva, es una locura. Por cada tonelada de cemento que se produce, se emite casi una tonelada de CO2 a la atmósfera. Y ahora fíjense en este gráfico, porque aquí está la clave del asunto. Mientras que un 40% de esas emisiones viene de quemar combustibles para calentar los hornos, algo que podemos intentar solucionar, la mitad, el 50%, se libera por una reacción química que es inevitable en el proceso, es parte de la receta. Y ese es el verdadero desafío. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el corazón del problema. Y todo, absolutamente todo, se reduce a un componente con un nombre un poco raro: el clinker. Para que nos entendamos, el clinker es como el ingrediente activo del cemento, el que le da toda su fuerza. El problema es cómo se hace. Hay que calentar piedra caliza a temperaturas brutales, más altas que la lava de un volcán. Y es en ese proceso, llamado calcinación, donde la química hace su magia, o su desastre, según se mire. La piedra caliza se descompone y libera todo ese CO2 que tenía guardado. Entonces, la lógica es aplastante, ¿no? Si el clinker es el problema, ¿qué tal si usamos menos? La solución más directa y que más se está usando es simplemente cambiar la receta del concreto. Y esto lo deja clarísimo. A la izquierda, el cemento de toda la vida. Casi todo es clinker. A la derecha, el cemento ecológico, donde una parte muy importante de ese clinker se ha quitado y se ha reemplazado con otros materiales mucho más inteligentes y sostenibles. A estos sustitutos se les conoce como materiales cementantes suplementarios, o MCS, y aquí viene lo más fascinante. Muchos de ellos son en realidad subproductos, desechos de otras industrias, como las cenizas que sobran de las centrales eléctricas o la escoria de fabricar acero. Es un ejemplo perfecto de economía circular. Estamos convirtiendo la basura de alguien en un recurso valiosísimo. ¿Y el impacto real de todo esto? Pues miren la gráfica. Simplemente cambiando la receta podemos cortar las emisiones de CO2 del cemento hasta en un 40%. Es un paso de gigante en la dirección correcta, y todo gracias a ser un poco más listos con los ingredientes. Pero ojo, que cambiar la receta es solo el principio. Ahora vamos a ver cómo la tecnología más puntera está llevando esta revolución mucho, mucho más lejos. Una de las innovaciones más geniales que hay ahora mismo es la tecnología CarbonCure.
Esto es increíble. En lugar de solo reducir las emisiones que se producen, esta tecnología toma CO2 que ya ha sido capturado de otros sitios y lo inyecta directamente en la mezcla de concreto. Una vez dentro, ese CO2 se convierte en un mineral, como si fuera una roca, queda atrapado para siempre y, para colmo, hace que el concreto sea todavía más fuerte. Otra solución que promete muchísimo es el cemento LC3. Esta es una nueva fórmula que utiliza arcillas de baja calidad que son súper abundantes en todo el mundo para reemplazar a una gran parte del clinker. Esto lo convierte en una forma muy accesible y fácil de implementar a gran escala, para reducir drásticamente la huella de carbono del cemento. Pero incluso con todas estas innovaciones, nos enfrentamos a una realidad un poco dura. Esta cita de expertos lo deja muy claro. Cambiar la receta y ser más eficientes no nos va a llevar a la meta de cero emisiones. ¿Y por qué? Pues volvemos a ese 50% de emisiones del que hablamos al principio, las que vienen del proceso químico. Esas son las más difíciles de eliminar. Para conseguir una neutralidad de carbono de verdad, nos falta la pieza final del puzzle. Y esa pieza es la tecnología de captura, uso y almacenamiento de carbono, o CCUS. Y esto es absolutamente fundamental que lo entendamos. Mientras que los combustibles alternativos pueden eliminar las emisiones que vienen de la energía, de quemar cosas, solo la CCUS puede, literalmente, atrapar el CO2 que se libera de la piedra caliza. Es la única tecnología que ataca el problema en su totalidad y la que nos abre la puerta a un cemento que sea de verdad de cero emisiones netas. Muy bien. Toda esta tecnología es impresionante sin duda, pero ¿qué significa en el mundo real? ¿Por qué debería importarle a un desarrollador, a un constructor o a la sociedad en general? Pues aquí está el argumento de negocio, así de claro y simple. Usar concreto ecológico ayuda a que los proyectos consigan puntos muy valiosos en certificaciones de construcción sostenible, como LEED y EDGE. Y eso no es solo para la foto, Eso se traduce directamente en que el valor del edificio en el mercado aumenta. Al final es que los beneficios son para todos. El planeta obviamente respira un poco mejor. Los desarrolladores ven un retorno de su inversión, cumplen sus metas de sostenibilidad, las famosas metas ESG. Y la sociedad en su conjunto se lleva infraestructuras más resistentes, más duraderas. Es un ganar, ganar, ganar por donde se lo mire. Y para que sea todavía más tangible, un dato final. Usar un solo metro cúbico de algunos de estos tipos de concreto verde ahorra la misma cantidad de emisiones que las que produce un coche promedio al recorrer 370 kilómetros. Imaginen eso multiplicado por los miles de metros cúbicos que se usan en un solo edificio. La escala del impacto es brutal. Así que al final la cosa no es si vamos a seguir usando concreto. La respuesta es sí. Nuestro futuro se va a construir con concreto. La verdadera pregunta, la que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de concreto vamos a elegir? La tecnología para construir un futuro más verde y sostenible ya está aquí. La elección ahora es nuestra.